Muy buenas tardes. Muy buenas tardes y bienvenidos a Café con, la iniciativa de la Fundación Innovación Bankinter, en la que acercamos la innovación y el emprendimiento a la sociedad. Soy Carlos Montalvo y él es mi compañero José Carlos Huerta, y hoy nos acompaña Omar Najid, CEO y fundador de Dockline. Dockline es un hospital digital, y además me hace mucha ilusión que esté hoy aquí Omar Arnajid con nosotros porque fue alumno de Scale Up Spain Network. Bienvenido, Omar. Muchísimas gracias, Carlos y José Carlos, y muchas gracias también a la Fundación de Innovación Bankinter. Y para mí es un placer estar aquí, compartir toda la experiencia de Dockline, mi experiencia como emprendedor y con muchísimas ganas de esta charla. Muy bien, pues Omar ya inició su mundo, su carrera en el emprendimiento, nada más salir de la carrera. Ha tenido varios proyectos antes, que de hecho es probablemente una de las mayores probabilidades de éxito es cuando se ha sido emprendedor antes. ¿Podrías contarnos, Omar, cuáles fueron tus inicios profesionales y en el mundo del emprendimiento? Muy bien, pues muy rápido, y también para tener un poco de contexto, que yo creo que eh, pues se va a entender, pues muchas cosas que voy a contar después, ¿no? Yo soy de origen de Marruecos, llegué aquí cuando tenía 17 años y estudié la facultad aquí, ¿no? Yo hice empresariales, luego estuve pues un tiempo en Inglaterra, que fue una experiencia también súper buena, y creo que es necesaria. Cualquiera que tenga la oportunidad de salir fuera de España o fuera de su país, me parece súper importante, y también de cara a manejar un idioma tan universal como el inglés. Y justo después de acabar la carrera y acabar pues el año y pico que estuve de bachelor en Inglaterra, em, pues empecé a emprender, ¿no? Al final era más o menos 2008, finales de 2008, 2009, por ahí, cuando ya empecé a pensar pues cuál es el siguiente paso, ¿no? Después de la carrera, y tenía dos caminos, ¿no? Pues empezar a trabajar o emprender, ¿no? Como era pues un año también pues complicado de crisis, yo tenía algunos compañeros de la facultad, pues yo estudié en Granada en una escuela de negocios privada, que tenían pues ciertos negocios, actividades, familia o negocio familiar, y estaban empezando a pensar en cómo exportar productos, servicios, proyectos, cómo dar el paso para ir a otros mercados, ¿no? Entonces, Marruecos era un mercado que lógicamente pues yo conocía muy bien, y bueno, pues también justo mi hermano pues había empezado también a montar una empresa ahí, y decidí dar el paso de empezar en el mundo de la consultoría, ¿no? Y Eso es muy estuve, interesante porque además lo que comentas, ¿no? Hay veces que se dice si emprendedor se hace o se nace, y sí. yo tengo la impresión de que se contagia. Que bueno, como tenías un entorno tanto familiar como incluso de amistades en la universidad que son emprendedores, pues eso a veces también quita un poco el miedo y te anima a lanzar tu propio proyecto. Absolutamente. Yo incluso durante la facultad yo he emprendido muchas cosas, desde organizar eventos, al final pues he ido buscándome la vida. Pues estaba estudiando en una escuela de negocios privada, mis padres me ayudaban, pero yo tenía que ir a buscar el extra, ¿no? Y ahí también fue un aprendizaje importante. Son experiencias que te van al final enseñando muchas cosas, y el paso a ir al mundo de la consultoría internacional, pues fue también súper interesante, muy enriquecedor, y con muchísimo aprendizaje. Ahí estuve cerca de 5 años, donde, como te digo, he aprendido muchísimo, sobre todo pues a base de eh, cometer errores o ver errores de empresas o personas que subestiman el reto internacional, el salir a otro país, a otro mercado, otra cultura, otro idioma, eh, otro framework legal, no me sale la palabra en español, otro marco Marco legal, legal. otro marco legal,
y fue un aprendizaje increíble. Durante esos 5 años estuvimos trabajando. Al final de esos 5 años, el cuarto año, conseguimos pues un contrato importante con un banco y un banco de inversión que quería pues, realizar pues, ciertas operaciones también en el país, y también aprendí muchísimo. Fueron años muy buenos. ¿Qué ocurre? Yo siempre, aunque no he estudiado tecnología, yo era un apasionado de la tecnología y lo probaba todo, era un early adopter de plataformas, de productos, me gustaba muchísimo. Y llegó un momento donde la consultoría me aburrió un poco, ¿no? Entonces, vendí mi Ya, parte ya diste un de... poco el paso, ¿no? A Dockline, que es maravilloso. ¿Podrías contarnos un poco más sobre qué es Sí, Dockline? sí, pero un poco antes de dar el paso a Dockline, súper rápido, antes de dar el paso a Dockline, vendí mi participación en esa compañía y ya me fue a la parte de consultoría tecnológica, siempre dentro del mundo de la consultoría, pero ya empecé a hacer consultoría tecnológica, y ahí estuve también durante cerca de unos 3 años, 2 años y pico, con una consultora tecnológica, con socios que tenían la especialización de tecnología, sobre todo en desarrollo de aplicaciones móviles. Era el boom de las apps móviles, y ahí pues aprendí pues muchísimo también, y aprendí cómo hacer proyectos end-to-end, ¿no? Desde la venta hasta la implementación, hasta la parte de Customer Success, etcétera, etcétera, ¿no? Y, y un poco cómo llegué al mundo de la salud es por pura casualidad. Yo conocí a mi co-founder, ¿vale? Yo soy el CEO, el fundador de Dockline, y conocí a mi cofundador, que es Roberto Medina. Roberto es médico, y así como nos conocimos, primero hicimos durante un tiempo una consultora también de proyectos digitales muy especializada en salud, hasta que, bueno, fuimos viendo diferentes proyectos, haciendo diferentes proyectos, hasta que surgió el proyecto de Dockline, ¿no? Y Dockline, que es a día de hoy un hospital digital B2B, que está muy enfocado en ayudar a las aseguradoras y corporaciones a reducir o a resolver problemas como puede ser la lista de espera, y costes médicos, pues cuando empezó era una cosa completamente diferente, ¿no? Es como prácticamente todas las startups. Tú empiezas con una idea, y normalmente las ideas son en general pues sobrevaloradas, ¿no? Porque una cosa es la idea y otra cosa diferente es la ejecución, o qué consigues hacer con esa idea. Pero el comienzo, pues al final, pues con el paso de los años, cambia bastante el producto, el mercado y todo lo que ocurre, va ocurriendo a lo largo de los años. Nosotros empezamos muy orientados a médicos, ¿no? Fuimos un SaaS, un software como servicio, con un approach tecnológico, hacer una plataforma. Y el primer caso de uso que atacamos fue digitalizar las recetas médicas, ¿vale? Siempre dentro del ámbito privado, ¿vale? Creo que es importante entender las diferencias. España es un mercado un poco especial en ese sentido, que tenemos un sector público estupendo y tenemos una sanidad privada que da cobertura a más de 12 millones de personas, que es muy relevante, es un mercado muy grande. Entonces nosotros nos enfocamos en la medicina privada, y empezamos ofreciendo a los médicos la posibilidad de digitalizar recetas médicas. Eso fueron los comienzos de Dockline, ¿no? Eh, ¿Por qué empezamos con ese problema? Y creo que también es importante para cualquier persona que está emprendiendo o pensando en emprender, ¿no? Al final, pues Roberto, que era el especialista en la industria, pues médico, al final el problema que me cuenta, que la gestión de las recetas médicas a través de los colegios médicos era un auténtico engorro, ¿no? Y él estaba sufriendo el problema en primera persona, ¿no? Entonces dijimos, bueno, pues tiene todo el sentido del mundo hacer una plataforma que pueda agilizar, que pueda digitalizar las recetas, hacer que se envíen de una manera segura, online, eh, etc. ¿Qué pasa? Pues eso no es suficiente. No es suficiente pues que
que seas de la industria. Otra cosa muy diferente que es el mercado, la respuesta del mercado, ¿no? Nosotros, Bueno, y pues, además aquí, Omar, que entiendo que el tema de la receta es un tema regulado, que eso le mete una capa de complejidad extra, ¿no? correcto, correcto. Estaba ya regulado, había un boletín oficial del Estado que regulaba la receta médica privada, que se tenía que hacer una serie de condiciones. Eso evolucionó muchísimo con el paso de los años. A día de hoy, pues tenemos pues un marco legal de receta electrónica donde hay una integración con todas las farmacias españolas. Hay más de 22.000 farmacias en España. España es muy pionero en esto, ¿no? Y, y no, aún así no era suficiente solamente con la idea o la necesidad que había detectado, en este caso, pues Roberto, ¿no? Al final, nosotros nos dimos cuenta de varias cosas. Primero, esto os estoy hablando de 2015, ¿vale? 2015, aunque parece que no estamos tan lejos, ¿vale? Que ahí había muchas plataformas, productos tecnológicos, etc. Para el médico o el gremio médico, el time to market no era correcto, ¿vale? Todavía tenían que pasar unos cuantos años para que eh, este tipo de servicios se pueda digitalizar, que es que esto de que un modelo de negocio encaje, soluciones un problema, etc., es que se tienen que alinear los planetas muchas veces. Tienen que pasar varias cosas en un tiempo concreto, ¿no? Entonces, eso, como digo, no era tan, no es tan obvio. Entonces ahí, pues, construimos la plataforma, lanzamos al mercado, intentamos captar los médicos, pero no fuimos capaces de encontrar realmente el modelo de negocio, ¿no? La atracción, el modelo de negocio, etc. Intentamos un modelo de negocio de marketplace que cobrar un fee por cada transacción, por cada servicio de receta digital que le pedía el paciente al médico y para tener este modelo pues tienes que tener, para que eso funcione, cientos de miles de transacciones, ¿no? Ujú. Ahí lo que Fíjate. hicimos fue intentar ver cómo podíamos mejorar nuestra propuesta de valor y fuimos a la calle a hablar mucho más con los médicos y a hablar con las clínicas y a hablar con las consultas privadas, con las policlínicas. Ahí pues hay que pasar mucho tiempo con los potenciales clientes, con los clientes o en el mercado en general. Al final tienes que tener muchas conversaciones, no puedes dar por sentado una serie de cosas, ¿no? Y lo que pasó ahí es que nos dimos cuenta de que estos médicos ya estaban haciendo telemedicina de alguna manera o de otra, estaban ya conectando con sus pacientes, utilizando canales informales, utilizando WhatsApp, utilizando de todo, ¿vale? Pero no eran capaces de monetizar por esos servicios, y tampoco eran capaces de ofrecer un servicio profesional, ¿no? Y tomamos la decisión de ampliar más la plataforma, hacer, en vez de que sea una plataforma de recetas médicas, que sea una plataforma de consulta remota, ¿vale? Que tenga una tecnología pues que va mucho más allá, pues lo que llamamos nosotros el all-in-one a día de hoy, que tiene videoconsulta, chat, receta electrónica, integración con farmacias, historia clínica, informe médico, tiene de todo, todo, absolutamente lo que necesita el médico, agenda, todo lo que necesita el médico para hacer consultas en remoto. Nosotros queríamos especializarnos en la atención en remoto, ¿vale? O sea, que al final lo que hicisteis fue un poco volver a los orígenes, ¿no? Comenzasteis con consultoría en este sector y dijisteis, oye, ¿cómo escalamos esto? Pues vamos otra vez a ver dónde está realmente el problema, ¿no? Que es lo que se debe hacer cuando estás lanzando un producto, entender muy bien el problema y ver cómo le puedes aportar valor a aquella persona que tiene el problema. Sí. Y esto muchas veces se subestima. El tiempo que tú le dedicas Totalmente. a entender muy bien ese mercado, el problema que hay. Tampoco te puedes quedarte muchísimo tiempo más de la cuenta analizando el mercado, ¿no? Pero sí que tienes que dedicarle suficiente tiempo para comprender muy bien el problema y comprender muy bien los economics del modelo que tú estás intentando al final conseguir. Y eso es importante, ¿no? Entonces ahí lo que hicimos, como digo, pues es ir así a ese modelo, una plataforma mucho más completa y también entendimos de que ir médico a médico, pues tardas una eternidad.
Entonces, poquito a poco también fuimos convirtiendo nuestro producto en un producto, digamos, más de enterprise. Estábamos por decirlo de alguna manera, muy en la pequeña empresa o pequeña consulta, casi un B2C, ¿vale? Y empezamos a ver la oportunidad de grupos de clínicas. Poquito a poco fuimos captando pues, clientes al final que tienen 50 médicos, 100 médicos, 200 médicos, siempre con el modelo SaaS, ¿no? Estos clientes pagando por las licencias, ¿no? ¿Y cómo de fácil es ese salto de pasar de unos clientes más prácticamente B2C, ese médico que tiene su consulta y poco más, o que son dos, tres, a pasar a ir a grandes cadenas de hospitales o aseguradoras? Porque claro, los tiempos de venta se alargan mucho más, el capital circulante en las startups es limitado, ya lo sabemos, los recursos Sí. en las startups son limitados y entiendo que esa es una decisión difícil, ¿no? Porque pasaría mucho tiempo desde que hacéis una primera llamada hasta que realmente conseguís convertir esos clientes y al principio también necesitáis esa credibilidad que da el haber comenzado con pequeños o empezar a tener usuarios. Sí, es que cuando estás en esa etapa, las startups no puedes, tampoco puedes pensar que puedes hacer una cosa o la otra en todas las etapas. Cada etapa, al final, pues tienes que entender muy bien en qué punto estás y qué puedes hacer y qué no puedes hacer, ¿vale? En la etapa en la que estábamos justo intentando pasar a un negocio más enterprise, ya habíamos conseguido pues superar el hito de 100 médicos pagando una licencia. Y eso fue una validación importante. Pagamos una licencia de unos 60-70 euros el ticket medio por médico mes. Y eso, bueno, pues tener ese primer hito de conseguir los primeros 100 médicos, al final dices, vale, he conseguido que los primeros 100 médicos paguen por un valor que yo estoy entregando, por utilizar una plataforma. Y ahora pues tengo que ir al siguiente paso. ¿Cómo voy al siguiente paso? Pues en vez de ir uno a uno, pues tengo que buscar clientes que ya tengan esos 50, 100 o 150 médicos. Y el proceso no es rápido ni mucho menos. En medio de todo esto, lógicamente, eh, tienes que financiarte, no te queda de otra, ¿no? Al final, pues lo hablaremos un poquito más en profundidad, pero hay un proceso de financiación donde nosotros la primera ronda fuimos a los Family and Friends un poco, ¿no? Pues gente en nuestro alrededor, sobre todo médicos y farmacéuticos, que ya sabían de qué iba esto y esto nos ayudó mucho. Creo que Algunos también fue. clientes ya vuestros incluso. Alguno de ellos ya era cliente nuestro, ¿no? Ujú. Entonces era súper fácil hacerlo, ¿no? Y convencer al final, pues ya estaba utilizando el producto y veía claramente el valor y la visión, ¿no? Lo entendía en Totalmente. profundidad. ¿Y cómo medís el ahorro y el aumento de ingresos para estos clientes? Para los médicos, en esa etapa en la que estoy contando, en realidad ahí no es tanto el ahorro, el ahorro ya viene después, cuando lleguemos a la parte de las aseguradoras, ¿vale? Pero para esa etapa en concreto, en realidad es más la capacidad de monetizar consultas que tú de otra forma te es muy, muy complejo monetizar, ¿vale? Es poner una serie de servicios online, una extensión de la actividad que hay en presencial, pues poner otros servicios online que puedas monetizar eso. Entonces nosotros les ayudábamos a generar ingresos extra de lo que ellos ya estaban generando en la consulta, ¿no? Y para terminar de contestar un poco a lo que decía José Carlos al final de cómo es ese proceso de vender a grandes corporaciones, cuando estás en esa etapa tienes que continuar vendiéndole a los dos, no te queda de otra, ¿no? Vas a los pequeños y luego intentas ir a los medianos y a los grandes. No, no, no te queda de otra. Intentas hacer las dos cosas, ¿no? Ir De macheando modo cuándo van a ir cayendo cada uno, ¿no? Es el go-to-market este por tiers. Primero el tier 3, luego ya te vas a cosas un poquito más grandes y luego un poco más grandes que vayan convirtiendo en distintos momentos, ¿no? totalmente. De hecho, nosotros los médicos individuales lo llamábamos Tier 3, las clínicas, grupos de clínicas o clínicas la llamamos Tier 2 y grandes grupos hospitalarios
es Tier 1, ¿no? Y para llegar hasta tener pues Tier 1, pues hay todo pues un camino doloroso que necesita tiempo, necesita recursos. eh, para hacer una venta enterprise de Tier 1, pues tardar perfectamente 2 años, Madre mía. desde que empiezas hasta que lo cierras. Entonces dices, ¿qué voy a hacer durante 2 años, no? Pues hay muchas cosas que hay que hacer. Más, esto se suele subestimar mucho. No digo que no se pueda hacer en un año, sí se puede hacer. Si al final pues llegas y la necesidad es tan clara también. Nosotros en nuestro sector hubo un antes y un después en el COVID, ¿no? Todo esto que os estoy contando ocurrió antes del COVID, ¿vale? Nosotros llegamos a la parte más, digamos, más enterprise del mercado justo en el 2019. Ahí ya estábamos empezando a trabajar con grupos hospitalarios. Ujú. Eh, Llega el COVID, esa parte se acelera más todavía. O sea, el COVID fue un revulsivo para vosotros. Conseguisteis acelerar el proceso de ventas. Vieron claramente los clientes el problema de no estar digitalizado, ¿no? Sí, absolutamente. Fue un momento de gran impulso, porque bueno, nadie podía salir al final de casa y fue pues un empujón muy grande para nosotros, ¿no? Para conseguir más clientes, también para tener el interés de los inversores y fuimos dando pues unos pasos súper importantes. Y justo a finales del 2020 empezamos a tener las primeras conversaciones con aseguradoras que nosotros nunca habíamos trabajado con compañías aseguradoras. Primero hicimos algunos pilotos como modelo plataforma, ¿no? Pues te doy mi tecnología y bueno, pues ya haces tú lo que tengas que hacer, ¿no? Y a principios del 2021, las aseguradoras nos empiezan a decir que el reto que tienen no es un reto tecnológico, que es un reto que va más allá, que tienen listas de espera, tienen retos a nivel de costes también, y que si nosotros podíamos darle el end-to-end, darle tanto la tecnología como los médicos. Nosotros ya veníamos de haber construido una red médica, estábamos ya en unos 4.000 y pico médicos, eso más o menos por el año 21-22, ya habíamos construido una red médica bastante sólida y hubo un punto de inflexión donde nosotros como compañía al final eh, llegamos a la conclusión de que teníamos que pivotar, que cambiar de forma muy importante si queríamos crecer. También estábamos empezando a ver que aunque el COVID y todo esto, que el crecimiento todavía estaba lejos de las expectativas de un venture capital. Nosotros queríamos dar el siguiente paso, ¿no? De abrir las puertas de Dockline para que pues, fondos de inversión puedan invertir. Y no todas las compañías son invertibles, pueden ser al final pues, buenos negocios, pero de ahí a que sean compañías invertibles, pues ya es otra cosa, ¿no? No, y es que el Nosotros Venture Capital también te mete una exigencia extra, ¿no? Que a veces no es ni buena para los emprendedores. Y el que se pone a levantar Venture Capital, que sé que tú lo has hecho y con mucho éxito, sí. tiene que saber en qué tipo de juego se mete, ¿no? Efectivamente, es muy exigente porque al final hay que entender el negocio del venture capital. El venture capital entra y tiene que salir en unos años, pues las expectativas que ellos tienen, pues poder salir en 5 o 7 años y se tienen que producir unos múltiplos y eso pues pasa por tener un top performance como compañía e ir generando pues unos múltiplos a nivel de ingresos por 2 por 3 por 4 por lo que se pueda y es súper exigente, es muy, Ujú. muy exigente. Eso ya cada emprendedor elige su camino y qué es lo que quiere hacer, ¿no? Yo, desde mi experiencia, lo he visto y lo sigo viendo como una grandísima oportunidad para aprender muchas cosas bajo mucha presión, porque al final en otros entornos es muy difícil que tú aprendas tantas cosas en ese tiempo. Es muy difícil porque no pasan estas cosas en otros entornos donde el timing es diferente, pues todo es diferente. Aquí estás sometido continuamente a muchos retos. Primero reto de la caja por
Es el primer motivo por el que muere pues todas las startups, ¿no? Por falta de recursos. Y luego otros retos, como puede ser pues los fundadores, el product market fit, pues mucho más retos, ¿no? Y son pues muchas cosas que hay que gestionar. Y es una gran oportunidad el que tenga la ambición de hacer algo grande y hacer algo con mucho impacto. Por nuestro caso, pues al final lo que estamos haciendo pues tiene mucho impacto. Ahora explicaré un poco más en profundidad qué es el hospital digital después de todos estos años, ¿no? Al final, pues vas iterando, vas pivotando, vas entendiendo el mercado, vas resolviendo problemas hasta que te colocas en un sitio concreto porque has encontrado realmente un product market fit y estás solucionando problemas de mucho calado para tus clientes, ¿no? Entonces, por cerrar el tema de la financiación, no está hecho para todo el mundo. Hay que comprender muy bien las reglas del juego y hay que verlo como una gran oportunidad y saber gestionarlo, ¿no? Eso es fundamental. Ujú. Sí, hay veces que hace falta esta ayuda externa de los venture capital, sobre todo para ir a clientes muy grandes, ¿no? Trabajas con algunos hospitales de referencia y algunas aseguradoras muy famosas que seguro que requieren necesidades de capital operativas y tecnológicas altas. Y para futuras aseguradoras que nos estén viendo en este momento, es muy difícil la integración con Docline. ¿Nos podrías hablar un poco sobre cómo es la integración? Bueno, voy a explicar primero cómo es la propuesta de valor para Muy las bien. compañías aseguradoras y cómo hemos llegado ahí, ¿no? Al final, como decía antes, hilándolo con lo que estaba comentando antes, nosotros hacemos un pivot, hacemos un cambio, nos convertimos en un hospital digital. ¿Y qué es un hospital digital? Pues por una parte, pues habíamos construido una tecnología y sobre todo pues entendimos que si queríamos integrarnos con grandes corporaciones, lo que tú dices, con aseguradoras o otro tipo de corporaciones, etc., pues teníamos que crear una plataforma API que permita pues que nuestros clientes, esas aseguradoras, puedan integrar nuestra tecnología de la manera más fácil posible en sus propias aplicaciones móviles o sus propios sistemas, ¿no? Primero hay un componente tecnológico de producto, lo cual ahí pues necesitas un capital importante. Estábamos hablando antes de la parte del capital. Y luego hay otro componente que es la parte de red médica, ¿no? Y estas dos cosas, tanto la tecnología como la red médica, es la que nosotros a día de hoy nos ha ayudado a posicionarnos como el hospital digital de referencia y hemos conseguido integrarnos con grandes compañías aseguradoras y bueno, en nuestra web hay diferentes referencias de aseguradoras con quien trabajamos, ¿no? La propuesta de valor, básicamente las aseguradoras empezaron a tener interés porque lo que estamos viviendo nosotros como pacientes en el sistema público de listas de espera pues muy, muy importantes en muchísimas especialidades, ha ido pasando también en el sector privado, sobre todo dependiendo de la zona geográfica, ¿vale? Desde el COVID hasta el 2025, en el COVID había alrededor de 9 millones de asegurados en este país. 2025 hay 12 y pico, veremos cómo termina el año, si se acerca a los 13 millones, ¿vale? Entonces, es una cifra muy, muy importante y prestar servicio a asegurados privados, cumplir con las expectativas, pues es muy retador, ¿no? Pues por ejemplo, una de las especialidades, y seguro que las personas que están oyendo este podcast lo van a identificar muy rápido, pedir una consulta de dermatología y pretender eh, buscar una cita de dermatología y pretender, pues al final, eh, tenerla en cuestión de días, incluso semanas, aún teniendo un seguro privado, es prácticamente imposible en este país, ¿no? Nosotros, tanto en dermatología como en muchas más especialidades, nuestra propuesta de valor es que ofrecemos cita en 48 horas. Somos los únicos ahora mismo en el mercado que estamos consiguiendo eso, ¿no? Y al final lo que hacemos
es un matching entre oferta y demanda. Para nosotros, la demanda son los pacientes que vienen desde las compañías aseguradoras y la oferta son los slots, los huecos que nosotros gestionamos en las agendas de los médicos, ¿no? Y tenemos que cumplir continuamente con esa expectativa o con ese SLA, ese nivel de servicio que tenemos con nuestros clientes, que son fundamentalmente aseguradoras y también otras corporaciones, y ofrecer ese servicio en 48 horas, ¿no? Eso es completamente, la propuesta de valor es muy potente, ¿no? Al final, en la especialidad que mencionaba antes, en dermatología, en grandes ciudades es muy complicado conseguir cita antes de 2 meses o incluso 3 meses. Entonces, bueno, pues al final, cuando tú tienes un problema, o tienes una inquietud, quieres resolverla, no esperando meses. Tal vez puedes esperar semanas, ¿no? Pero no mucho más, ¿no? Entonces, ese es el gran problema que existe. Y luego, el ir al presencial, pues tiene una serie de ineficiencias, ¿vale? Nosotros hemos aprendido cómo hacer el end-to-end. El end-to-end para nosotros es desde que el paciente se atiende en el hospital digital, pues tenemos una tecnología para hacer muchas cosas, todo lo que se puede hacer sin tocar el paciente, ¿vale? Un diagnóstico online porque tienes suficiente información en la entrevista clínica donde tú puedes eh, valorar al paciente y poder diagnosticar, un informe médico, una receta electrónica que con un código QR puedes ir a la farmacia y retirar medicamentos, una prescripción de una prueba complementaria, eso es importantísimo. Si yo necesito una analítica, necesito mandarte una resonancia, al final tengo que tener la capacidad a través del hospital digital para poder hacerlo y prescribir una prueba y te puedo derivar a un centro lo antes posible para que tú puedas hacer esa prueba y luego volver al mismo médico en el canal digital, que esa parte de la continuidad asistencial es importantísima, porque al final tiene los datos, tiene el contexto, tiene tu información, tiene todo, lo cual es mucho más fácil hacer el seguimiento. Pues todo esto que hacemos, el end-to-end, al final hay dos métricas claves, ¿no? La primera es el 70%, 70, de todas las consultas que nosotros hacemos en Hospital Digital, las resolvemos en remoto sin necesidad de una consulta presencial. Hay un 30% que sí, y por un 70% se resuelve. Y el ahorro en costes supone pues alrededor de un 30%. Está entre un 30 o un 40%, dependiendo de cómo lo tiene de instalado la aseguradora y dependiendo de muchos más factores. Simplemente porque se evitan duplicidades, porque muchas veces hay duplicidades y hay ineficiencias que ocurren en el mundo presencial. Y eso, si lo comparas con otras industrias, también se encuentran muchas similitudes, ¿no? Bueno, al final habéis conseguido ahí conjugar todos los factores para conseguir eficiencias para todas partes. Por un lado, para la aseguradora, reducción de costes, mejora de la experiencia del cliente. Para los hospitales, también reducción de tiempos y para los pacientes también, ¿no? Y eso al final son eficiencias en dinero. O sea que al final entiendo que os están viendo tanto hospitales como aseguradoras e incluso pacientes como el agente digitalizador de las consultas médicas, por así decirlo. Sí, efectivamente. Al final, nosotros con el paso de los años, pues hay como dos stakeholders importantes de este modelo, ¿no? Por otro lado, la aseguradora, que es la que nos trae el paciente, ¿no? Que a través de esa aseguradora nos viene el paciente. Nosotros no vamos nunca a buscar el paciente de forma directa, sino es siempre a través de la compañía aseguradora o a través de una corporación que le da el servicio a empleados. Tenemos casos de uso donde al final pues esto se ofrece como beneficio del empleado, que es un caso de uso también súper interesante. Y las empresas cada vez quieren cuidar de los empleados y el bienestar de los empleados, pero es siempre B2B. Y la otra parte del modelo es el médico. Esa parte es súper importante. Al final el médico nos ve a nosotros em, como una plataforma, como una compañía que le ayuda
a conciliar y a flexibilizar su trabajo, ¿no? Hay muchos médicos que pues a lo mejor de lunes a jueves están haciendo presencial y los viernes están haciendo remoto, ¿no? Y pues, los viernes quieren estar en sus casas o 2 tardes a la semana, pues prefieren estar en sus casas y cuando termina está en su casa, no tiene que coger el coche, desplazarse, aparcar y si está en una gran ciudad, pues ya ni os cuento, ¿no? Entonces, hay que entender todas las partes del ecosistema y entender el interés que tiene cada parte y bueno, pues es la clave del éxito. Y no es nada fácil, siempre hay retos, el mercado va cambiando y tú tienes que saber continuamente leer el mercado y ver los cambios que están ocurriendo, ¿no? Y mantener a todos contentos a la vez, que no es Sí, poca eso, cosa. eso es difícil, sí. Sí. Oye, antes de seguir, os recordamos que podéis dejar a toda la gente que nos esté escuchando o que nos esté viendo, pueden dejar las preguntas en el chat o en preguntas y respuestas de Zoom y posteriormente nosotros las trasladaremos a Omar. Muy bien. Y Omar, ¿podrías hablarnos un poco más sobre cuáles son los siguientes pasos para Dockline? Pues mira, como siguiente paso importante, nosotros justo levantamos una ronda de financiación que todavía no puedo dar muchos detalles y la vamos a publicar dentro de nada, un poco los próximos días, semanas. Creo que antes de que termine el mes de septiembre o en principios de octubre la vamos a publicar y hemos dado ese paso sobre todo para poder viendo cómo se está desarrollando el sector, los retos que hay. Ya hemos aprendido cómo digitalizar, digamos, las consultas presenciales, una parte importante de las consultas presenciales, ¿no? Hemos aprendido cómo hay que hacerlo y ahora el paso que tenemos que dar es pues conseguir ser mucho más eficientes todavía y implementando la inteligencia artificial en muchos casos de uso que nosotros hemos detectado, ¿no? Desde la preconsulta, incluso antes de que se conecte el médico con el paciente, toda la recogida de información antes de que ocurra esa consulta, eh, imágenes, formularios. Al final queremos que el médico tenga la información muy bien estructurada antes de empezar la consulta. Durante la consulta, al final, pues toda la entrevista clínica, ayudar al médico a poder generar borradores de informes gracias a la inteligencia artificial por tener el contexto, por tener la información y demás. La receta electrónica, pues en vez de que el médico tenga que escribir, al final encontrar una serie de cosas ya preparadas y al mismo tiempo, pues agentes de inteligencia artificial que sean capaces de ayudar al médico a prescribir pruebas complementarias y, y todo esto, pues al final, pues no es fácil, es tiempo, es dinero, pero no queda de otra, hay que ir hacia ese modelo, ¿no? Al final, nuestro hospital digital tiene que ser un hospital digital con inteligencia artificial, los médicos tienen que disponer de un copiloto que les esté ayudando en la asistencia, el modelo de asistencia de asistencia cada vez es más exigente, ¿no? Cada vez hay más información, cada vez hay más consultas, el tiempo de la consulta es el que es y al final pues tenemos que conseguir optimizarlo, ¿no? Entonces eso va a llevarnos a una inversión importante durante los próximos 2 años y transformar el modelo y ayudar a nuestros clientes con esa transformación. Y nuestra visión al final para los próximos 5 años, en este país se está haciendo alrededor de 60 millones de consultas privadas al año, 60 millones de consultas médicas privadas. Es una cifra muy, muy importante y nosotros queremos conseguir llegar a ser el operador que hace 1 millón de consultas al año, ¿no? Esa es la ambición que tenemos para los próximos 5 años y vamos hacia ese camino. Ujú. Muy bien. Oye, Súper Omar, antes interesante. de seguir, nos han hecho una pregunta que, saltando un poco, no deberíamos entrar ya con preguntas del público, pero como lo acabas de comentar hace poquito, yo creo que es interesante que lo maticemos porque
nos piden que ampliemos el valor que se les da a las aseguradoras, que se consigue a través de ellas, que por lo que he entendido son los pacientes, ¿no? Quizás no ha quedado ese punto claro. Pero desde el punto de vista de nuestra empresa, ¿cuál es el Sí, valor realmente de trabajar con las aseguradoras, ¿no? exacto. El, Al final, como he comentado, nosotros gracias a las aseguradoras llegamos a los pacientes, estamos integrados con ellos en sus propias aplicaciones móviles, ellos tienen aplicaciones móviles para poder gestionar una cita presencial, gestionar un reembolso, gestionar cierta documentación con la compañía aseguradora. Y ahí mismo, dentro de ese producto digital, nosotros estamos integrados ahí de forma súper transparente para el asegurado. El asegurado encuentra todos estos servicios a mano para poder reservar una videoconsulta en 48 horas con un dermatólogo, con un endocrino, con un psicólogo, con un traumatólogo, con prácticamente todas las especialidades, ¿no? Entonces, Sí. Esa nosotros, parte de agendar una consulta médica online o tener una consulta médica online que puedes encontrar en las aplicaciones de muchas aseguradoras, a Ujú. donde lleva realmente es a DocLine. O sea, sois vosotros los que prestéis el servicio por detrás. eso es. Con las aseguradoras con las que nosotros estamos integrados, somos los que estamos detrás, en modelo marca blanca, Ujú. ¿vale? Es súper transparente al final para el asegurado, y el servicio está implementado en el journey del paciente, ¿no? Al final, pues tiene la videoconsulta embebida dentro de la aplicación, recibe el informe, recibe la receta, recibe todos estos servicios al final embebidos dentro la propia aplicación. Ujú. Muy bien. Estupendo. Oye, no nos va quedando mucho tiempo, vamos a abrir la ronda de preguntas al público, pero antes queríamos preguntarte, que siempre acabamos preguntando, ¿qué consejo o qué recomendación le darías a alguien que nos esté viendo? ¿Algún Eh, emprendedor que nos esté viendo ahora mismo y que esté diciendo, oye, quiero montar mi empresa o tengo mi proyecto y estoy en una etapa muy incipiente? ¿Qué consejo le darías con todo este recorrido que tienes, tantos años al frente de Docline? Bueno, emprender en general no es fácil, pero en una startup tiene otro, ¿no? Otro nivel, digamos, de complejidad, sobre todo si pretendes financiarte y meter al final el venture capital, un poco lo que he mencionado antes, ¿no? Yo diría que es súper necesario ser resiliente, porque esto es duro. Vas a encontrar todo tipo de retos por el camino y hay que tener una resiliencia importante, ¿no? Aprender lo más rápido que se pueda, tener mucho cuidado con al final los fichajes que tengas que hacer en un momento concreto, cuando empieces a contratar personas. Ahí, yo he cometido errores, he ido aprendiendo al final y esto también se suele subestimar. Al final una compañía pues va, digamos, construyendo su cultura y la cultura muchas veces o los valores de esa compañía pues intentas escribirlos y intentas trasladarlos al equipo y todo esto y hay que tener mucho cuidado con eso que muchas veces suele quedarse como algo pues secundario, papel mojado, pero la cultura de la compañía y los valores que tú quieres tener como compañía, al final las personas que se van a ir sumando por el camino, tienes que pensar muy bien cuando estés fichando a una persona, visualizar si tú puedes trabajar con esa persona en momentos difíciles, en momentos complicados. Ujú. Cuando fichas a personas y personas claves digamos el top management o incluso middle management, pues el proceso tiene que ser realmente exigente porque vas a meter a alguien que tiene que acompañarte durante un tiempo a construir la compañía y escalarla. Y esa es una parte complicadísima, muy difícil, ¿no? Entonces yo diría que hay que prestar especial atención al tema de la cultura, al tema de las personas y hay que ser muy resiliente. Yo siempre lo digo que el tema de contratar a alguien me parece de lo más complicado que puede haber.
Siempre lo Sí, digo. parte de la cultura, ¿no? Completamente de acuerdo. Y oye, una cosa también. Llevas muchas rondas de financiación, has levantado muchos millones de euros. ¿También alguna recomendación de cómo levantar dinero? ¿Y qué es más importante en qué momento? ¿Qué tienes que contar en cada momento a un venture capital, ¿no? Que también es algo importante porque no es igual cuando levantas una serie seed, ¿no? Que cuando levantas una serie A. Ujú. Bueno, yo diría que para contarlo muy rápido, esto depende mucho de las etapas, ¿vale? Si estás en una etapa inicial, construye algo, demuestra que tiene valor antes de pensar en financiación. Está genial ir conociendo a los inversores, pero ojo, tienes que dedicarle el tiempo necesario, pero no mucho más. Construye valor, ¿vale? Demuestra que realmente tienes algo que está solucionando un problema y conseguir un track record. Una vez vas creciendo, el resto va a ir llegando. ¿Qué pasa? Que dependiendo de las etapas, puede tomar más tiempo o menos tiempo. Si estás en una etapa seed y la compañía es buena, la propuesta de valor es buena, has demostrado que estás solucionando un problema y las métricas son interesantes, no es muy complicado al final conseguir un buen business angel. También hay que seleccionar bien a los inversores. Ellos seleccionan las startups y tú tienes que seleccionarlos porque esto es muy largo y pasan muchas cosas y va a haber momentos complejos y va a haber gente que está contigo en un consejo de administración y va a haber juntas donde están los socios y hay que seleccionar muy bien a las personas. Yo Que siempre digo que sí, esto es como un matrimonio, por 5 por 7 absolutamente. años, pero que tienes que conocer muy bien a la otra parte. Estoy 100% de acuerdo y el emprendedor tiene que preguntar mucho. En las Total. buenas es fácil. Después, cuando se complican, siempre hay dificultades, ahí ya es más importante ver a quién tienes de copiloto. Totalmente, totalmente. Pero un poco para terminar de contestar a lo que me estabais comentando antes, pues la ronda que hicimos en el 2022 fue de unos 3 millones de euros y me tomó un año, desde que empecé a hablar con los inversores hasta que tuve el dinero en la cuenta. Ojo con esto porque al final es que es como hacer una venta B2B a una gran corporación, porque los fondos no tienen prisa. Al final van seleccionando también los proyectos buenos, los invertibles o los sectores donde hay más interés. Muchas veces también van por modas, hay un hype. Ahora el, el 70% de la inversión va a inteligencia artificial, ¿no? Entonces, que hay que entender todo esto, hay que entender que si te quieres financiar, eh, pues hay que comprender que el ciclo al final perfectamente puede ir a un año y tienes que hablar con muchos inversores. Al final el trabajo de un SEO, el fundador, cofundador de un SEO, es asegurar que siempre haya dinero en la caja, liderar en las etapas iniciales de una compañía y no tan iniciales, liderar la parte de las ventas, porque tiene que asegurar que hay negocio, y liderar la parte de la financiación. Y no hay que subestimar para nada el proceso, toma tiempo, hay que tener mucho cuidado con la caja. Y yo diría que también hay que entender quiénes son los bancos que pueden ayudar por el camino, porque ya los bancos han empezado a ayudar a las startups. Hay unos cuantos. Lo que estáis haciendo vosotros desde Bank Inter, pues darle voz, darle visibilidad a las compañías, pues esto es importantísimo, ¿no? Los bancos ya están empezando a ver las startups no como bichos raros. Y nosotros hemos conseguido llegar de saltar de una etapa a otra, muchas veces gracias a que un banco concreto nos ha dado una línea de crédito o nos ha dado una financiación que las reglas del juego del banco tradicional, eso nunca hubiera pasado, ¿vale? Que también hay apetito y hay una responsabilidad que tienen los bancos que están ahí ayudando a las startups con diferentes productos. Hay que identificar a esos bancos y entender en cada etapa cómo te pueden ayudar con diferentes productos y diferentes soluciones.
Es verdad que el mundo de la financiación de startups ha evolucionado mucho y en general el ecosistema de startups ha evolucionado mucho en España. Ujú. Y ya empezando con la ronda de preguntas, justo estabas comentando que uno de los siguientes pasos es la inteligencia artificial. Y nos preguntaban eh, si habéis estudiado cómo afecta la inteligencia artificial a un sector tan sensible como es la medicina y el tratamiento de pacientes. Sí, pues yo llevo 18 meses estudiando de todo y siempre tengo ese síndrome del impostor que no, que no tengo ni idea, ¿no? Y yo diría que hay dos aproximaciones, ¿vale? Nuestro sector está muy regulado. No puedes poner en producción cualquier cosa. Y hay, como he dicho, pues dos aproximaciones. Hay una aproximación de desarrollar soluciones basadas en inteligencia artificial, pero bajo ningún concepto puedes ofrecer un resultado de salud ni al médico ni al paciente. Tú vas a hacer resúmenes, vas a hacer que alguna tarea sea más eficiente o más rápida porque has escuchado o has leído como inteligencia artificial eh, texto o audio de contenido de salud y tú se lo has dado masticado al médico y en este modelo el médico es el validador, ¿vale? El médico pasa de ser un validador. En vez de estar tecleando todo el rato y recogiendo, recopilando información, tiene la IA que lo hace por él, pero la IA no toma ninguna decisión como decirle, ¿sabes qué? Para este paciente, con toda la data que me has dado, el mejor tratamiento es este. No. Para este primer approach, y es hacia donde vamos nosotros, el rol del médico sigue siendo validador al 100% y nosotros no le vamos a dar ningún resultado al final de salud que tenga un impacto en la salud de las personas, ¿vale? Le vamos a ayudar a Bueno, que sea más eficiente. Y sí, hay totalmente. otro, Además, mejorará, porque sí, así puede el médico hacer lo que mejor sabe, que es estar con la persona, ¿no? Al final, vas al médico, además de por una respuesta, también para que esté contigo y te mira a los ojos. En vez de estar escribiendo, que te mira a los ojos y sentirte entendido, ¿no? absolutamente, en nuestra visión es que el tiempo se dedica al paciente, que haya una percepción de un servicio de mayor calidad, más humano, más cercano, más conectado, porque pues todos vamos al médico, el médico muchas veces no nos mira, está ahí taca, taca, tomando nota y los médicos también hay que entenderlos, están sometidos a mucha presión, tienen que ver muchos pacientes en su jornada y demás, y nuestra visión es poder ayudarles con la inteligencia artificial y que tengan más tiempo, como has dicho, Carlos, para ofrecer un buen servicio a los pacientes y mirarlos a los ojos. Pero hay otra aproximación que también en algún momento hay que dar ese paso, es llegar a ayudar al médico a tener en cuenta ciertos aspectos que para él no es tan sencillo, recomendaciones de tratamientos, decirle ciertos aspectos de la historia clínica del paciente y demás. Y esto ya toma más tiempo. ¿Por qué? Porque tienes que certificarte como dispositivo médico. Y certificarte como dispositivo médico puedes tardar hasta 2 años, ¿vale? Hay un proceso, hay una burocracia, tienes que ser súper, súper cuidadoso porque lo que vas a poner en producción tiene un impacto importante pues, en la salud de las personas y no te puedes equivocar. Entonces, nosotros vamos más así a la primera aproximación por un tema de velocidad, porque no lo hemos hablado antes, pero la velocidad es súper súper fundamental. Al final tienes que conseguir que pasen cosas, ¿no? Em, pero no nos quedará de otra que ir hacia la segunda aproximación que he mencionado y ahí pues tendremos que también que ayudar al médico a diagnosticar mejor, eh, si se equivoca en algún tratamiento o en alguna interacción de medicamentos o lo que sea, poder ayudarle en eso, ayudarle en muchas más cosas.
Ujú. Sí, Oye, Omar, vamos a ir con una última pregunta porque nos estamos quedando sin tiempo. Es más, te la voy a hacer doble porque hay dos que son similares. ¿Ofrece algún tipo de monitorización online a los pacientes? Es decir, si vas a una, como has hablado antes, ¿no? Con el tema de la consulta dermatológica, que es uno de los casos de uso en los que reducís más los tiempos de espera. mm, ¿Podéis aportar, o se puede aportar, mejor dicho, a través de la plataforma, imágenes de lesiones cutáneas? Y luego esto te lo incluyo también con el tema de si tenéis algún tipo de integración con wearables, con algún tipo de monitorización remota, y cómo se puede exportar toda esa información para que la tenga el médico y pueda hacer un mejor diagnóstico. Mm. La primera pregunta, desde luego, ahí hay muchísimo diagnóstico por imágenes y esto es parte de, al final del journey del paciente, el poder compartir, adelantarle mucha documentación médica, muchas imágenes al médico y eso al final le ayuda para entender el caso del paciente antes de que el paciente incluso entre a la videoconsulta y va al grano, ¿no? Entonces eso es parte de lo que nosotros hacemos. Efectivamente, la dermatología es una de las especialidades donde pues, más existe este caso de uso. La endocrinología también, pues al final pues hay los endocrinos pues mandan analíticas, quieren ver analíticas y también ahí hay un caso de uso súper potente en ese sentido. Traumatología, que cuando piensas en la traumatología dices, ¿cómo puede ser que en consulta digital esto funcione, no? Pues al final hay resultados de resonancias magnéticas que se comparten en remoto y el traumatólogo diagnostica en remoto gracias a esa imagen diagnóstica que está viendo y prescribe un tratamiento, ¿no? Por dar ejemplos. La segunda parte la hemos estudiado mucho y al final hemos llegado a la conclusión de que es algo difícilmente escalable y no se puede homogeneizar. Hay muchísimos dispositivos en el mercado, muchos, y creo que todavía nos queda un poquito más para que los propios dispositivos móviles, no los relojes, ya dispositivos móviles empiezan a recoger una serie de constantes vitales, ¿vale? La tecnología de vídeo ya también está empezando a poder recoger ciertos constantes vitales y lo que veremos en los próximos años es que el software, no el hardware, el software va a ser capaz de recoger mucha información médica de constantes vitales. Entonces, cuando eso ocurra, no estamos tan lejos, entonces sí que lo vemos súper escalable. Al final, Ujú. para nosotros la parte de la escalabilidad es clave. Meter otro componente más en el modelo de hardware, cómo lo haces, cómo lo haces extensible también a todos los pacientes, no es nada fácil a nivel operativo. Y además debería haber sí. algún tipo de estandarización, ¿no? Por lo que dices, para que todos esos wearables, esos dispositivos aporten, si quieres exportar la información, la exporten en un mismo formato que luego puede ser fácilmente consumible por un tercero, ¿no? Claro, y no todos los wearables son iguales, no todos los wearables tienen API abierta para que tú puedas integrarlos. No es un tema, no es un tema No, no es para sencillo, nada sencillo. para nada. Ujú. Lo que está claro es que la tecnología nos espera retos y soluciones muy interesantes. Eh, la verdad es que justo ahora nos hemos quedado sin tiempo, pero bueno, estoy convencido de que en unos años DocLine va a seguir evolucionando, los wearables van a seguir evolucionando y tendremos ocasiones para más entrevistas. De momento, muchísimas gracias, Omar, por haberte conectado. Eh, ha sido súper interesante y te Todo un deseamos placer mucho haber éxito. compartido la tarde contigo, Mar. Muchas gracias. Muchísimas Y, gracias a vosotros. Un y para placer. el resto de la audiencia, simplemente recordad que el día 25 tenemos otro evento, un webinar sobre energía de fusión y también quedáis invitados. Muy bien. Muchísimas gracias. Que tengáis todos una excelente tarde. Muchas Buenas gracias a tardes. Hasta todos. luego. Un abrazo.